es que se entiende por leyenda negra, porque todos hoy con mayor asiduidad hablamos de leyenda negra y haciendo un rastreo genealógico sobre el concepto, es de alguna manera Julián de Juderías en el siglo XIX, una de las figuras más destacadas de la Edad de Plata de la cultura española. También podríamos mencionar a Ramiro de Maeztu, que habló de la leyenda negra, pero encontré en Julián de Juderías una primera definición que, si bien no inventó la expresión leyenda negra, es quien quizás la definió, ¿no? Y la ha difundido sobre todo sobre lo que ha sido la conquista española, ¿no? Estamos hablando de una pluma prominente, políglota, que llegó a dominar 16 idiomas, periodista, historiador, sociólogo, crítico literario, nos legó 28 libros pese a su temprana muerte, y en su trabajo Leyenda Negra y la Verdad Histórica, contribución al estudio del concepto de España en Europa, las causas de este concepto y de la tolerancia religiosa y política en los países civilizados, define la leyenda negra como un ambiente creado por los fanáticos relatos acerca de nuestra patria, se refiere a España, él siendo español, que ha visto luz pública en casi todos los países. Descripciones grotescas que han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad. La negación, o por lo menos de la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y el arte. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad, y finalmente la afirmación contenida en libros al parecer respetables y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y ampliada por la prensa extranjera. Dice Juderías de que nuestra patria constituye desde el punto de vista de la tolerancia, la cultura y el progreso político una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. Lo que caracteriza a una leyenda negra, va a decir Julián de Juderías, no es solamente que haya una mentira contra un colectivo, contra una nación, contra un país, sino que lo que caracteriza a la leyenda negra es que esa mentira se sostiene en el tiempo desde una plataforma que implica distintas voces y hace que los propios blancos de ataque de esas mentiras la crean. Es decir, es leyenda negra porque esto es repetido por los españoles. Si uno Así hoy va es. caminando por las calles de Madrid y le pregunta sobre estos temas, sobre la conquista, quizás estoy exagerando, pero yo calculo que 2 de cada 3 españoles debe hablar de que sí, que hubo excesos, de que hay que eliminar las colonias, y acá hubo un virreinato, jamás hubo una colonia. Pero eso lamentablemente se ha difundido y es lo que caracteriza a la leyenda negra. Cuando aquella persona que es la atacada, o aquel conjunto de personas que es la atacada, cree la propia mentira contra sí misma. Y eso me parece que es lo que caracteriza a la leyenda negra y es lo que hay que desmontar, ¿no? Y eso es lo que es Así la es. tarea que hoy nos convoca Rocío a tratar de hacer, desmontar la leyenda negra y en qué consiste, ¿no? Aquí comienza Despertando Conciencia. Una mirada diferente a lo que pasa en el mundo. Conduce y dirige Rocío Adriana Páez. Esta es una producción E-Radio Global. 12 años al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, saludándoles Rocío Adriana, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, sin importar en qué lugar del planeta se encuentren. Les cuento que en Bogotá, Colombia, desde donde hoy estoy originando, estamos pasados por mucha agua, por mucha lluvia. Eh, Estamos también con noticias de ese huracán Milton que acaba de pasar por costas en los Estados Unidos y se han presentado una cantidad de por llamarlo de alguna manera, de pérdidas, tanto humanas como materiales. Y bueno, lo único que deseamos es que aquellas personas que se encuentran en estas latitudes y no la han estado pasando bien, les enviamos un abrazo muy fuerte, les acompañamos. Y bueno, ya casi que muchos que viven en estos territorios están acostumbrados a ciertas épocas de tormentas, de huracanes y de este tipo de situaciones que se presentan,
unos naturales y otros no tan naturales, y ustedes saben de qué estoy hablando. Bueno, y hablando de todos estos temas, precisamente que nos acompañan en nuestra cotidianidad, hay una fecha que acabamos de pasar que es muy importante y es la fecha de la hispanidad o conocida, sobre todo en nuestros territorios de Latinoamérica e Hispanoamérica, como el Día de la Raza. Acabamos de pasarlo 12 de octubre, si mis cuentas no me fallan, estamos ya por los 532 años de aquel 12 de octubre de 1492. Así que teniendo en cuenta la importancia de la fecha que acaba de pasar, que es obviamente una celebración importante en muchos de nuestros territorios, por no decir casi que en todos, particularmente en España, hoy vamos a hablar de un tema que se ha convertido precisamente en los últimos años como en un talón de Aquiles, así como la hispanidad ha tenido voces a favor. En el último tiempo hemos tenido y hemos escuchado muchas voces en contra. Y empezamos a hacer reflexiones en donde pensamos de si a lo largo de nuestra vida, y hablo de las formaciones académicas, hemos tenido conocimiento y enseñanza de la verdad o sencillamente nos han venido adoctrinando, así que contando la historia acomodada a los intereses de minorías, de algunos personajes que siempre se lucran. Cuando yo les digo a ustedes, el dueño de la imprenta es el que termina escribiendo la historia. ¿Y cómo la escribe? Pues a su manera, a su acomodo. Y con base en esto empezamos a notar en el último tiempo muchas voces que empiezan a hablar de atacar la hispanidad, de atacar nuestros orígenes, de atacar la religión, de atacar nuestras creencias, de atacar la cultura y de atacar todo lo que nos ha venido uniendo desde el escenario de los pueblos, una lengua, una cultura, unas creencias, es lo que reúne en su concepto en general este tema de la hispanidad. Y empezamos a escuchar algunas voces que dicen, eh, como algunos mandatarios de algunos países, es que los españoles tienen que empezar a pedirnos perdón a los pueblos de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Es que nos hicieron muchísimo daño, es que llegaron a saquearnos, es que llegaron a matar a nuestros indígenas, a esclavizarlos, a torturarlos. Y vamos a empezar a odiarlos. Y surgen también movimientos indigenistas que empiezan a promover y a patrocinar todo este caos. Y entonces empezamos a ver en las noticias de toda la región hispanoamericana cómo empiezan los mismos pueblos a derrumbar estatuas, a derrumbar monumentos. Y todo el mundo empieza en una sola voz a decir, es que la hispanidad es lo peor que nos pudo haber pasado. Hubiéramos tenido otro nivel de desarrollo si no hubiera sido por la hispanidad. Y entonces uno dice, ¿y por qué están surgiendo tantas voces en contra de algo que desde mi punto de vista, que me he puesto a estudiarlo muy juiciosamente, ha sido más lo que nos ha sumado que lo que nos ha restado? Pero para este tema, que es tan profundo y tan adoctrinador de los últimos tiempos, tenemos a un experto que ustedes, yo sé que lo quieren mucho, que lo admiran tanto o más que yo, y es nuestro querido Lucas Carena, que se encuentra en Rosario, Argentina. Ustedes ya lo identifican a él, este hombre que al lado del gran Pablo Dávoli presenta siempre ese magistral programa La Brújula, este hombre que además es analista político, es licenciado en comunicación social, docente, escritor. Bienvenido, querido Lucas Carena, con nuevo look. Lo veo muy fresco, muy aireado. ¿Cómo anda todo por Rosario, Lucas? Bienvenido. ¿Cómo estás, Rocío? Bueno, siempre es un gusto, siempre es un placer compartir estas tertulias, estas charlas, con lo que para mí significa, ¿no? Hablar, bueno, al pueblo colombiano que te sigue, pero además de todo Hispanoamérica, ¿no? Con un tema además que nos toca de cerca. Yo siempre lamento, ¿no? Que se haya sustituido ya hace varios años, por no decir décadas, el 12 de octubre como Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que es una maniobra justamente que como nunca exterioriza esa leyenda negra Mm. que lamentablemente ha calado profundo en nuestras conciencias, ¿no? Yo sobre este tema, que con mucho gusto y realmente para mí con mucho placer comparto contigo. Es uno de los temas que trabajé
en las jornadas que hubo en el mes de mayo, justamente allí en Colombia, en Cartagena de Indias, que fue el primer congreso, ¿no?, internacional de reunificación de la hispanidad, donde, bueno, distintas figuras, ¿no?, del mundo académico, de la investigación sobre temas hispanistas, nos encontramos justamente en torno a Blas de Lezo, ¿no?, y a aquellas tierras, ¿no?, orgullosamente hijas de la conquista española, para reflexionar sobre distintos temas y, por supuesto, bueno, por Argentina fuimos con Pablo Dávoli, bueno, estuvo Marcelo Gulo, Patricio Lons, personas que han estudiado el tema en profundidad y quizás con mayor especificidad que yo, que Pablo y que yo, pero sin duda con los que tenemos una comunidad de pensamiento en este tema. Y la verdad es que sí, efectivamente, esta idea de Día del Respeto de la Diversidad Cultural forma parte de esta batalla psicológica, de esta guerra cultural, de esta guerra invisible para tratar de imponer algo que en realidad no es, ¿no? Y sin caer en ninguna leyenda rosa, lo primero que quería compartirte, y después me haces todas las preguntas que quieras sobre el tema, es que se entiende por leyenda negra, porque todos hoy con mayor asiduidad hablamos de leyenda negra y haciendo un rastreo genealógico sobre el concepto, es de alguna manera Julián de Juderías en el siglo XIX, una de las figuras más destacadas de la Edad de Plata de la cultura española. También podríamos mencionar a Ramiro de Maeztu, que habló de la leyenda negra, pero encontré en Julián de Juderías una primera definición que, si bien no inventó la expresión leyenda negra, es quien quizás la definió, ¿no?, y la ha difundido sobre todo sobre lo que ha sido la conquista española, ¿no? Estamos hablando de una pluma prominente, políglota, que llegó a dominar 16 idiomas, periodista, historiador, sociólogo, crítico literario, nos legó 28 libros pese a su temprana muerte, y en su trabajo Leyenda Negra y la Verdad Histórica, contribución al estudio del concepto de España en Europa, las causas de este concepto y de la tolerancia religiosa y política en los países civilizados, define la leyenda negra como un ambiente creado por los fanáticos relatos acerca de nuestra patria, se refiere a España, él siendo español, que ha visto luz pública en casi todos los países. Descripciones grotescas que han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad. La negación, o por lo menos de la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y el arte. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad, y finalmente la afirmación, contenida en libros al parecer respetables y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y ampliada por la prensa extranjera. Dice Juderías de que nuestra patria constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, la cultura y el progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. Lo que caracteriza a una leyenda negra, va a decir Julián de Juderías, no es solamente que haya una mentira contra un colectivo, contra una nación, contra un país, sino que lo que caracteriza a la leyenda negra es que esta mentira se sostiene en el tiempo desde una plataforma que implica distintas voces y hace que los propios blancos de ataque de esas mentiras la crean. Es decir, es leyenda negra porque esto es repetido por los españoles. Si uno Así hoy va es. caminando por las calles de Madrid y le pregunta sobre estos temas, sobre la conquista, quizás estoy exagerando, pero yo calculo que 2 de cada 3 españoles debe hablar de que sí, que hubo excesos, de que hay que eliminar las colonias, y acá hubo un virreinato, jamás hubo una colonia. Pero eso lamentablemente se ha difundido y es lo que caracteriza a la leyenda negra. Cuando aquella persona que es la atacada, o aquel conjunto de personas que es la atacada, cree la propia mentira contra sí misma. Y eso me parece que es lo que caracteriza a la leyenda negra y es lo que hay que desmontar, ¿no? Y eso es lo que es Así la es. tarea que hoy nos convoca Rocío a tratar de hacer, desmontar la leyenda negra y en qué consiste, ¿no? Tal cual, querido Lucas, y me parece excelente eso que nos acaba de exponer. A los que acaban de entrar en nuestra sintonía, les recuerdo que hoy vamos a estar hablando del numeral leyenda negra de la hispanidad, que es lo que vamos a tratar de desmontar.
para que usted entre en contexto y empiece a identificar toda esa narrativa, ese adoctrinamiento que a lo largo, seguramente de los años que usted tiene, lo que me pasó a mí también, en su momento a Lucas y a muchos de nuestros online oyentes, que lo escuchamos y lo escuchamos algo así como esa mentira repetida tantas veces que termina convirtiéndose casi que en una verdad, ¿no? Y no lo creemos y además porque lo imprimen en los libros, nos lo enseñan desde el colegio hasta la universidad y pues todos terminamos siendo de una u otra manera víctimas de estas falsas leyendas negras. Numeral, leyenda negra de la hispanidad para que ustedes ya empiece a participar, si tiene alguna pregunta, si nos cuenta que siempre estuvo dudando de esto o que sí se lo creía tal cual, para que empiece a participar a través de nuestro chat que desde este momento está activo. Querido Lucas, para entrar precisamente en materia respecto a este tema, hay que destacar algo importante y es que el número de hispanohablantes en nuestra región, el número uno lo ocupa México, obviamente sabemos que es un país muy grande, el número dos Colombia y el número tres Argentina, para que tengamos ese contexto muy claro. Entremos entonces en materia, querido Lucas, y hablemos precisamente, a mí que me encantan estos datos que me voy encontrando, hay uno que no lo quiero dejar por fuera, y es cuando hacemos también ese ranking de los idiomas más hablados del mundo, ¿no? Y entonces la gente por lo general piensa que el idioma más hablado en el mundo es el inglés. Y a los que no se han dado cuenta o no han hecho esta tarea, les quiero recordar que el idioma más hablado en el mundo es el chino, dentro de los miles de millones que se encuentran hablando el chino, precisamente tiene mucha relevancia el mandarín. Pero un idioma que es muy importante, que es precisamente el español, ocupa el segundo lugar de lo que se habla en el mundo. Y en tercer lugar, ahí sí podemos encontrar el español, el inglés. El español lo hablamos 486 millones de hablantes nativos y el inglés solamente 380 millones de hablantes. Y el número uno que les dije que es el chino, 1.300 millones, de los cuales 900 millones están enfocados en hablar el mandarín. Son datos importantes para que usted comprenda la importancia de nuestra cultura y de nuestro idioma. Querido Lucas, ya Sí. después de este contexto, de lo que hemos venido teniendo claro, hablemos exactamente a profundidad qué significa el término hispanidad y por qué esta batalla cultural e ideológica que lo ha venido atacando para construir precisamente esta leyenda negra en torno a él. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de hispanidad y hablamos de imperio español, que no es lo mismo que imperialismo, de imperio español, hablamos de un gran proceso civilizatorio, ¿no? que unía desde gran parte del continente americano, bien lo has dicho, 480 millones de hispanohablantes hay alrededor del mundo. Esto es justamente porque hubo un proceso civilizatorio de la mano de la hispanidad, eh, que iba desde Iberoamérica, de Hispanoamérica, hasta Filipinas, ¿no? Hasta Extremo Oriente, ¿no? Pasando, por supuesto, por Europa. La Hispania, ¿no? La Hispania es una parte de la romanidad, ¿no? Es una parte de la romanidad. Y en ese proceso civilizatorio, es decir, ese proceso de los hispanos íberos, que de alguna manera son los que cultivaron este proceso civilizatorio que nos vio nacer a nosotros como nación, como pueblo, abarca un sinnúmero, un espectro amplísimo, que va desde la cultura, desde el idioma, desde la religión. No se puede entender la hispanidad sin una religión con base en lo que los reyes católicos pretendían en el proceso evangelizador, es decir, el proceso de evangelización es intrínseco a la hispanidad. La Pero esto religión aborda católica como pilar precisamente de todo este proceso. exactamente. Marcelo Bulo habla de religión fundacional. Todo proceso civilizatorio tiene una religión fundante, independientemente después del credo individual o si uno es católico practicante. No se puede ser hispanoamericano si no se tiene a la religión católica como religión fundante. Hace 70 años iniciamos nuestro viaje, un sueño hecho realidad y un camino cuyo legado es de servicio y excelencia. «70 años para lograrlo».
70 años para alcanzarlo. 70 años sin parar. Hoy izamos la bandera con orgullo nacional, porque nos hemos convertido en una marca que inspira, evoluciona, transforma, dinamiza, emprende, lidera, protege y desarrolla, que se atreve. Hoy celebramos nuestro pasado y la construcción de una historia que continuará, que nos reta a ser mejores, a llegar a más lugares inimaginables, a incursionar en otros modos de transporte, a estar liderando otras actividades comerciales y de servicio, a romper fronteras. Sí, a romper fronteras, porque somos ADN naranja que nos impulsa sin parar. No nos detendremos. Escribiremos con tinta indeleble cada uno de nuestros éxitos en las siguientes décadas. Seguiremos haciendo historia. Seguiremos construyendo país. Y seguiremos nutriendo esta gran familia en el mundo de mucho más de lo que usted se imagina. Y para lograrlo, lo tenemos todo. Una alta dirección comprometida. Unos accionistas emprendedores. Unos afiliados que creen. Unos colaboradores apasionados para enfrentar nuevos retos. Usuarios que nos prefieren. Y un compromiso enorme con nuestro planeta y nuestra sociedad. Flota la Macarena. 70 años, siendo mucho más de lo que usted se imagina. Por supuesto, si se la tiene como religión trascendente, mejor. Pero la idea es que la catolicidad, es decir, es que estos pueblos iberoamericanos fueron fundados mediante la cruz y la espada, es hoy inobjetable. Y aquel que no cree tampoco puede negar el acervo cultural hispanoamericano que tiene como anclaje fundamental a la religión católica como fundacional. Por eso es muy importante entender que todas las manifestaciones culturales de Hispanoamérica, hasta la propia arquitectura, catedrales, todo ese acervo cultural arquitectónico, ritual, son tributarias de una deuda para con los reyes católicos y para la religión católica. Eso es inobjetable. Por eso, cuando los servicios de inteligencia británicos, nacientes, digamos, en el siglo XVI, se dieron a la tarea de destruir la hispanidad a través de una ingeniería basada en la leyenda negra, se dieron cuenta de que había que hacerla cultivando una falsedad histórica, inocular en los pueblos una falsedad histórica. Por eso se requiere la leyenda negra. A mí siempre me obsesionó es cómo se articula el discurso de la leyenda negra, porque básicamente si uno pregunta a quien ha leído algún que otro libro sobre estos temas, ¿qué es una leyenda negra? Aquel que ha leído a Vittorio Messori, a quien que ha leído algunos de los libros más conocidos en torno a lo que es romper con la leyenda negra, más o menos tiene una idea de lo que la leyenda negra es. Lo que a mí me preocupó, lo que a mí me ocupó para presentar en el Congreso de Reunificación de la Hispanidad, es entender cómo se articula el discurso. Y hay un autor, te lo comento brevemente, que se llama Piotr Alexandrovich Sorokin, que es un sociólogo estadounidense de origen ruso, que fue expulsado en 1922 de la Unión Soviética en los barcos de los filósofos, que emigró a Estados Unidos en 1923 después de haber participado de la Revolución Rusa junto con sus compañeros del Partido Social Revolucionario. ¿Por qué digo esto? Porque escribe una pieza, si bien su obra más importante es la dinámica social y cultural, escribe una pieza que se llama Achaques y manías de la ciencia moderna, donde dice cómo los soviéticos hicieron para disolver todo lo que era la cultura soviética de los zares, ¿no? Y de lo que era la ortodoxia rusa y el imperio bizantino. Y él habla de los 4 pasos para instalar una leyenda negra. El primer paso es la simplificación de la historia. Es decir, a la hispanidad hay que disolverla contando una historia que esté simplificada. Consiste en exaltar y exagerar los aspectos negativos de una persona, un conjunto de ideas,
o de la historia de una nación, suprimiendo simultáneamente cualquier factor ponderable, positivo o rescatable que el blanco de ataque se le pueda reconocer. Acá aparecen llamados los famosos lugares comunes de la leyenda negra. La leyenda negra tiene lugares comunes donde se dice de los españoles que saquearon el oro, que cambiaron espejitos de colores por oro, que mutilaron, que los sistemas de encomienda eran sistemas opresivos y demás. Y una serie de lugares comunes que podemos luego decir por qué no es esto lo que pasó. Una vez construido este gran espantapájaros de la historia, lo que dice Sorokin es el tema de la polarización, es dividir la historia entre buenos y malos, donde todo es blanco-negro, creando una segunda falacia de falso dilema. Es decir, o estás con los buenos o estás con los malos. En la realidad la historia es multicausal y siempre hay grises, nunca hay buenos y malos, así digamos, sin escalas. Entonces, dice, consiste, ¿no?, en comparar al blanco de ataque, ¿no?, con un idea, digamos, con una suerte de idea irracional, lo que se llama la falacia del nirvana, es decir, ponemos a los buenos como en un estado de idealización, o sea, de los nativos vamos a decir que eran como el salvaje inocente rusoniano, vivían en un estado edénico, todavía vivían en el Edén, y vino un hombre europeo malvado a abusarse de su inocencia. En el fondo ellos eran buenos inocentes y los españoles eran perversos que vinieron a aprovecharse de ellos. Entonces, el tercer paso, dice, es la emocionalización, o sea, a lo anterior, que supone suprimir cualquier vestigio de racionalidad, se le imprime una emoción movilizadora por la exaltación y la exageración. Generalmente aparece el victimismo, y la historia de vida, ¿no? Se cuenta la historia de alguna persona que haya padecido esa violencia infundida por los opresores. Y el cuarto punto, dice, es la cuantofrenia. Quiere decir, a todo lo anterior se le agrega algún número, alguna cifra numerolátrica que sea falsa, absolutamente incomprobable por las estadísticas, pero que pretenden revestir los oropeles de la precisión estadística, pero que en realidad son números emocionales que cuantifican por cientos, por miles o por millones las víctimas de la ideología opresora para instalar finalmente la leyenda negra. Y con lo que me encontré, y con esto te redondeo esta parte de este punto que quería destacar, lo que encontré es que el gran constructor de la leyenda negra sobre la hispanidad es Fray Bartolomé de las Casas. O sea, hay consensos de que es Fray Bartolomé de las Casas, en especial la pieza más difundida, que es la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y lo que para mí, a ver, lo que llamó mi atención es que la brevísima, esta obra de Bartolomé de las Casas, tiene absolutamente todos los elementos que Sorokin denuncia que tiene que tener una leyenda, la construcción de una leyenda negra. Por ejemplo, en cuanto a la simplificación, la brevísima dice, solo se refiere a los victimarios como los españoles. Es decir, ahí está la simplificación. Nunca da nombres, no hay contexto, no hay situación, no hay personas concretas nunca. Todo es lábil, tiempo, espacio, protagonista. Simplemente dice los españoles. Y todas esas atrocidades descriptas que él establece en la brevísima, las justifica con un yo vide. Es decir, yo lo vi, pero no dice quién, cómo ni cuándo nunca. Segundo, la polarización, lo que decíamos de la polarización, o dialectización también se le llama. La obra adolece de cualquier tipo de matices. Los nativos son todos buenos, es decir, son el retrato mismo, ¿no?, de una persona inocente y buena, en un estado presocial, en una concepción natural. Todos los indígenas vivían en armonía con la naturaleza y los animales, con la fauna y con la flora. Y los españoles en abstracto son todos malos, crueles y despiadados. En cuanto a la Perdón que me meta emocionalización, ahí, querido sí, Lucas, y no habían indígenas que se estaban comiendo a los otros, no habían caníbales, ¿no? No había bueno, ningún tipo de indígenas que atacaban a los demás y que entre ellos bueno, mismos no tenían nada de civilizados, ¿verdad? bueno. Había tribus que practicaban el levirato, es decir, oprimían a la mujer, el sororato, oprimían a los hijos, enterraban niños momificados vivos, practicaban el canibalismo y antropofagia.
eh, pero aparte, así quitemos las prácticas horrorosas, ¿no? Y terriblemente opresivas que tenían, no solamente entre sí, sino algunas tribus con respecto de otras, ni hablar de los aztecas, ¿no? De las masacres que se ven o los mayas, la cultura maya, las masacres que se ven, por ejemplo, en la película de Mel Gibson, Apocalipto. Hay una cuestión a mi gusto que debe ser destacada, que así sacáramos todas esas prácticas horrorosas propios del paganismo totémico, Ujú. de sociedades que no vivían ni siquiera en estado de barbarie, sino de salvajismo, que es previo a la barbarie. Así es. Recordemos salvajismo, barbarie, civilización. Es Ujú. decir, digamos, no conocían la rueda. Había tribus que no conocían la rueda, no domesticaban animales, no practicaban la alfarería, o sea, no sabían hacer una vasija. Y Ujú. todo lo aprendieron con las misiones jesuíticas. No solamente se evangelizaron cultivando un oficio, sino que cultivaron un oficio evangelizándose. Digo, esto para ser justo, incluso quitando todas esas prácticas horrorosas que con mucho y con buen tino mencionás, que son omitidas en la historia de Bartolomé de las Casas, y otros historiadores furibundos, cultores de la leyenda negra, es de destacar lo desprovisto que estaban estos hombres. No es que vivían felices y en armonía, les faltaba todo y vivían de manera muchas veces infrahumana, infrahumana. Y a la llegada de los españoles todo eso cambió sustancialmente, ¿no? Lucas, y la Fíjate, labor tan sí, importante que jugó en ese momento, que jugaron en ese momento, aquellos sacerdotes, aquellos curas que venían a la par con ellos, precisamente por para ese supuesto. tema de acercamiento espiritual, de evangelización, que eso hace cambiar el panorama y la mente de cualquiera, ¿no? Pero por supuesto, y uno de ellos era Fray Bartolomé de las Casas. Lo que pasa que él fue encomendero y Mm. por alguna razón, hay varias hipótesis, sintió una gran culpa. Sintió una gran culpa y lo que hizo fue tratar de ir en contra del régimen de encomienda. Lo que nadie te cuenta es que para eliminar el régimen de encomienda, que fue un sistema seguramente imperfecto y con muchos errores, ¿m? Funcionaba. Era un sistema que funcionaba y que dignificaba en muchos aspectos al encomendado. Él proponía eliminar la encomienda y todos los trabajos que se hacían a través del sistema de encomienda, él los resolvía con la importación de esclavos. O sea, él defendía al indígena, pero abonaba a la esclavitud del africano. Es decir, él quería plantar población esclavista, como lo hizo el Brasil, con Ujú. esclavos africanos para suplir el trabajo de los nativos. Entonces, era como que se disparaba en el pie con sus aseveraciones. Eh, fíjate un pequeño fragmento de lo que escribe en la brevísima Bartolomé de las Casas. Eso en castellano antiguo, por eso hay que saber entenderlo. En el año 1539 concurrieron muchos tiranos yendo a buscar desde Venezuela, y desde Santa Marta, desde Cartagena y desde el Perú, y otros descendían a calar y hallaron a espaldas de Santa Marta y Cartagena 300 leguas adentro unas felicísimas y admirables provincias llenas de infinitas gentes mansuetísimas. Esto se refiere a que eran mansas, ¿no? Y buenos como las otras, y riquísimas también en oro y piedras preciosas, y a las que se dicen esmeraldas. Aquellas provincias pusieron por nombre el nuevo reino de Granada, porque el tirano que llegó primero a estas tierras era natural del reino de aquí, de Granada. Y porque muchos inicuos y crueles hombres de los que allí concurrieron, dice Bartolomé de las Casas, eran insignes carniceros y derramadores de sangre humana, muy acostumbrados y experimentados en los grandes pecados, ¿m? Susodichos en muchas partes de las Indias, por eso han sido tales y tantas sus endemoniadas obras y las circunstancias y calidades que las afectan y agravan. Dice, y que han excedido a muchas otras que en otras provincias han hecho y cometido. Yo solamente en este fragmento que está así en un castellano muy antiguo, de los españoles dice en un solo párrafo que eran tiranos, inicuos, crueles, carniceros, derramadores de sangre humana, pecadores, endemoniados y excedidos. Pero no justifica por qué, ni cuándo, ni relata ningún hecho concreto nunca.
De los nativos dice que son felicísimos, mansos, buenos, riquísimos. Y además habla del oro y de las piedras preciosas cayendo en otro aspecto de la leyenda negra, que cae en un eurocentrismo de la apreciación del valor del oro. Para los nativos, mal llamados aborígenes, para los nativos el oro tenía un valor, pero tenía un valor casi estético, ritual y religioso, ¿no? De los antiguos rituales paganos que practicaban. Pero no era que para ellos, o sea, quitar oro y plata era, no valoraban el oro y la plata como un bien de cambio, como para el hombre europeo. Por eso cae en un eurocentrismo. Por ejemplo, los indígenas, para ellos era mucho más preciado otro tipo de minerales, como la obsidiana, por ejemplo. La obsidiana es como una especie de vidrio, pero natural, muchísimo más duro que el vidrio, que servía para fabricar armas. Por ejemplo, el macahuitl, que era una especie de garrote, esto se ve en la película Apocalipto, era como un garrote con púas de obsidiana, que eso lo transformaba, imagínate como si vos lograbas quebrar, digamos, se generaban como astillas de obsidiana, como si fuera un vidrio, pero infinitas veces más duro que el vidrio, que no se cacha, no se mella. Entonces imagínate un garrotazo con eso, Pero sí hace puntiagudo, mucho daño, exacto. es terriblemente dañino. Entonces, por ejemplo, los grandes imperios como el azteca o el maya fabricaban el macahuitl con la obsidiana porque eso les permitía someter a otros pueblos. Era como si fuera la ingeniería, la industria de la guerra de la época, y del lugar. Entonces, tener soldados armados con armas de obsidiana, picas o lanzas con punta de obsidiana, era mucho más importante que el oro, que era una, a ver, sí, una piedra preciosa, brillante, pero que servía para adorar, hacer altares de adoración. Sus imperios se construyeron con las armas y era mucho más valorado. Entonces no es que vinieron los españoles a saquear bueno, Zacatecas, Potosí, y que le robaban el oro, porque no había una dimensión tampoco digamos, del mineral precioso similar en el mundo europeo, en el viejo mundo, que digamos, en el nuevo mundo. Y un dato más, la Además cuantofrenia. una Sí, anotación ahí, querido Lucas, que creo que cabe perfecto. Y es, en cuanto a este estudio, me puse a investigar y hay unas cifras que postulan el número de 54.000 españoles serían los que habrían llegado a nuestros territorios. Y más o menos existirían unos 20 millones de indígenas. ¿Usted se imagina cómo sería ese tema de 54.000 españoles matando a 20 millones de indígenas? O sea, ¿eso cómo sería? ¿Cómo funciona? ¿Por cuántos por día? bueno, a ver, las cifras que la brevísima arroja están muy cercanas, hay distintas fuentes. Mm, María Elvira Roca Barea hace toda una numerología al respecto que es muy interesante, porque dice, no me dan las matemáticas, dice María Elvira Roca Barea en Imperiofobia, porque justamente ahí también en la cuestión de las masacres en masa también están sobredimensionadas. Eh, dice, dice el invento genocida de Fray Bartolomé de las Casas. Habla primero de 12 millones de muertos. Después, en la misma obra, y sin justificación aparente, eleva la cifra a 15 millones y termina redondeándola en 24 millones de muertos. Por eso digo, está muy cercano a estos 20 millones de los que hablaba. ah, Pero en América, en todo el continente americano, a la llegada del español, como lo estudia Ángel Rosenblatt en un trabajo muy, muy importante, hablaba de que había 15 millones aproximadamente de nativos en todo el continente, es decir, desde Alaska a Tierra del Fuego. Entonces, si nosotros ahora, claro, no me dan los números, pero ¿verdad? si hubo 55.000 españoles, primero que no llegaron todos juntos, y muchos Así menos en es. 3 carabelas, Estamos ¿no? hablando entre 1493 y 1600 aproximadamente. Efectivamente, estamos hablando que en el transcurso de siglo y medio más o menos, circularon por estas tierras alrededor de 50.000 españoles. No es lo mismo decir que llegaron y mucho menos todos juntos. Pero si tomáramos esa cifra
de españoles y esa cifra de 15 millones de personas muertas, tendríamos que decir que los españoles tendrían que haber matado 375.000 indios por año, es decir, más de 2.000 indios por día, o sea, 41 indios por hora, sin dormir ni descansar nunca. Qué horror, Dios mío. O sea, a ver, no tiene gollete, esto es de una inconsistencia total. Por eso son cifras que son emocionales. No son estadísticas, Rocío, estos son cifras emocionales. Así es. Entonces, hay Y que con un entender que, objetivo fundamental, ¿no? Desdibujar ¿no? todo lo que tenía que ver con los españoles. Claro, pero efectivamente, la idea es tirar esas cifras y que la gente a veces las repite. Es decir, nosotros nos hemos cultivado con estas cifras. En la secundaria leíamos a Galeano, Las Vernas Abiertas de América Latina, que hay una concepción, a ver, que hay una concepción marxista. O sea, más allá de que los ingleses son los que forjan la leyenda negra contra la hispanidad, Así. son los Y que son los que marxistas. tienen que ver mucho con todo esto, que es así es Claro, por supuesto. Son los marxistas las que la compran en esa leyenda negra y hacen su versión marxista de la historia de la conquista, diciendo que la historia de la conquista es la historia de la usurpación y del saqueo. Están como, de alguna manera, retomando, haciéndose eco de las palabras de Marx, la historia del hombre y la historia de la lucha de clases. Bueno, de la misma manera, Eduardo Galeano dice algo parecido, donde dice que la historia del hombre, la historia de América Latina es la historia del despojo. Esa es la palabra que estudié. La historia de América Latina es la historia del despojo. Fíjate así. cómo ellos están en una sintonía marxistoide, neomarxista, replicando esta leyenda negra, ¿no? Pero es que son expertos, querido Lucas y online oyentes, recreando este tipo de narrativas. Eso se me parece tanto también eh, a la narrativa del Holocausto, ¿no? O sea, es que son Bueno, expertos por recreando supuesto. todo esto. Bueno, es que lo que pasa es que hay todo un elemento, a ver, esto que decía es muy interesante. Cuando hablamos de cifras, el problema de las leyendas negras es que cuando tocan ciertos aspectos sensibles de la humanidad, es muy difícil deshacerlas. Porque como dice la Biblia, el que miente en lo poco, miente en lo mucho. Entonces, así en una historia que podamos decir que es real o que no la es o que tiene matices, si nosotros rebatimos un aspecto de un determinado relato histórico, es probable que la gente piense todo es mentira. Es decir, tanto lo poco o como lo mucho. Entonces lo que va a pasar es que enseguida van a salir a defender la cifra. Acá pasa en Argentina con los 70, hay que salir a defender y a militar la cifra de los desaparecidos en época del proceso de reorganización nacional, porque si nosotros hacemos la concesión de que no fueron 30.000 los desaparecidos, van a hablar de que nunca hubo terrorismo de Estado, van a hablar de que hubo una guerra civil, van a hablar de que... Y eso pasa siempre. Lo que pasa es que la verdad no puede ser manipulada, no puede ser relato. La realidad tiene que ser la que es. Y Así es. nosotros tenemos que dejarnos hablar por la verdad, tenemos que escuchar a la verdad y si es necesario nos tenemos que dejar golpear por la verdad. El problema, Rocío, y te digo algo más, y con esto te cedo la palabra para que hagas algún comentario, es que las mentiras de Fray Bartolomé de las Casas, que fue uno de los edificadores, quizá el más importante, no la creían ni los intelectuales de la época. Hay un libro de Enrique Díaz Araujo, una obra, pero quizás la más documentada de la que yo haya tenido conocimiento, que se llama Las casas visto de costado. Crítica bibliográfica sobre la leyenda negra. Lo que hace Enrique Díaz Araujo, que es un abogado argentino, mendocino, lo que hace es decir lo que opinaban sus contemporáneos acerca de la obra. Y te doy solamente algunos ejemplos, pero muy breves, que es con lo que yo cerré mi conferencia. Diego Dévalos de Figueroa, Miscelánea Austral, 1602, mirá la fecha, 1602. Es la opinión de las casas un notorio engaño, dice, porque quien falta peso, medidas, letras, verdad, caridad y honra, ¿qué cosa buena puede hacer? Antonio de León y Pinedo, Tratado de Confirmaciones Reales, 1630. Las expresiones de la brevísima
menoscaban y destruían sus hazañas, las de los conquistadores se refiere. Exageraban y magnificaban sus crueldades dándoles miles de nombres diferentes. Eso es lo que encantaba a los extranjeros, los ingleses. Diego Ortiz de Zúñiga, Anales Eclesiásticos, 1677. Se ve la acrimonia natural del obispo, esto es las casas, la acrimonia natural de las casas, cuyos escritos por las culpas que pone a los españoles son aplaudidos por los extranjeros, nuevamente los ingleses. Fray Juan de Meléndez, Tesoros verdaderos de las Indias, 1681. Es la brevísima calumnia indigna de un español y de un obispo. No puede ser de aquel venerable obispo, sino añadido y compuesto por los engaños de España, impreso por León de Francia, mintiendo que fue estampado en Sevilla. Y está diciendo que la brevísima en realidad fue un libro difundido por los franceses, ¿no? Y fue, digamos, difundido en la Francia hostil con la hispanidad. Y te doy dos más. Antonio Solís, Historia de la Conquista de México, 1684. Estamos hablando de aquellos años, ¿no? No estamos hablando de autores revisionistas de la actualidad, no estamos hablando ¿no? de Marcelo Bulo o Patricio Alonso, estamos hablando de personas que escribían fines del siglo XVII. Los escritores forasteros se apartan más de lo verosímil y lo peor es que apoyan su malignidad citando al padre Fray Bartolomé de las Casas, Las Casius, que después fue obispo de Chiapas. Solicitaba entonces este prelado el alivio de los indios y, encareciendo lo que padecían, cuidó menos de la verdad que de la ponderación. Los más de nuestros escritores le convencen de mal, informando en estas y otras enormidades que dejó escritas contra los españoles. Y la última, de José Eusebio Llano y Zapata, Memoria de 1759. Los escritos de este prelado, las casas, donde quiera que tocan, queman. Movió su pluma cierta pasión, que más fue celo indiscreto que caridad reglada. Dice, por defender a unos, calumnió a otros. Fue esto, en cierto modo, esparcir la semilla de la disensión, el mismo que, por su estado de dignidad, está obligado a recogerla. Estos son algunos de los tantos comentarios que recoge Enrique Díaz y Araujo, ¿no? En este libro que yo te citaba, diciendo que ni siquiera los contemporáneos a las casas tenían el más mínimo respeto por la obra que se convirtió en columna vertebral de lo que después vino a ser como el libro madre de lo que pasaba en nuestros suelos, ¿no? Y lo que informaba a la corona española, porque es verdad que los reyes católicos lo recibieron a las casas y siempre escucharon todo lo que él decía, pero que en su idílica y en su prosa absolutamente despegada de la realidad, lo único que hacía era decir que había que eliminar el sistema de encomienda y reemplazarlo por un sistema de esclavitud, que era aún peor, ¿no? Te escucho. Yo me pregunto, querido Lucas, si hay muchos de nuestros online oyentes, de la gente que uno conoce del común, que en algún momento pues, ha recibido todo este tipo de desinformación. Les recuerdo el numeral del día de hoy, es numeral Leyenda Negra de la Hispanidad. Si han tenido la oportunidad de revisar la otra cara de la historia, por ejemplo, aquellos que les encanta ir, por ejemplo, a un país que a mí me encanta, que es Perú. Si usted en algún momento tiene la oportunidad, bueno, para ir a Machu Picchu usted tiene que pasar por Cusco. Haga el ejercicio, vaya al museo en Cusco, entre, mire los cuadros, mire lo que pintaban los incas en su momento. Y usted los ve con un árbol genealógico completo al lado de la gente española, de la nobleza, porque juntaban sus casas en su momento de la historia y se unían incas con nobleza española, terminaron casándose, terminaron teniendo hijos y después empezamos a entender cómo todos nosotros empezamos a aparecer en este panorama, porque es que muchas veces uno lo que escucha es los españoles, aquellos que llegaron a saquearnos, a torturarnos, a volvernos esclavos, a hacernos tanto daño, a robarnos. ¿Y por qué no los vemos como aquellos españoles que llegaron
a sumar en ese momento de la historia que nosotros lo necesitábamos y que se mezclaron con nosotros, se mezclaron con nosotros y sencillamente no se volvieron ellos y nosotros, sino éramos todos. Es que hay una cosa que es importante tener en cuenta y hay una frase que dentro de toda esta investigación, si usted va a Cusco antes de montarse en el trencito para irse a Machu Picchu, vaya al museo y empiece a ver toda la iconografía, todo lo que son los cuadros de los incas para que entienda cómo los incas hacían parte precisamente de esta nobleza española. Vea, los reyes de España como sucesores incas, manteniendo la nobleza inca en su momento, por ejemplo, en Cusco, allí en Perú, para que empecemos a entender que hay que los intereses de estos ingleses y de muchas otras gentes de tratar de desdibujar precisamente esa labor que se inspiró desde esta mujer que me parece a mí en su momento muy proyectada, la tenía muy clara que era la reina Isabel la católica, ¿no? O sea, la tenía clarísima hacia dónde estaba apuntando, me parecía que desde lo que uno puede analizar y leer sobre ella era una mujer que quería era ayudar, quería brindar un escenario distinto a todo lo que son estas tierras y es diferente a lo que nos venden. Y cómo precisamente, querido Lucas, la pregunta que me quiero hacer en este momento para que usted me ayude de pronto a analizarla es, ¿qué habría pasado si los ingleses en su momento, patrocinadores de las guerras independentistas, de estos famosos libertadores, ¿no? No hubieran metido sus narices? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos permitido ese proceso de crecimiento de los españoles que llegaron en su momento? Tendríamos de pronto hoy un escenario distinto a lo que por lo general uno analiza. ¿Qué es lo que más ha brindado en el campo de destacado, de reconocimiento, cuando hablo de algún ejercicio, de algún oficio? Cuando usted mira en esta región, la parte científica no pesa. Aquí, ¿qué pesa? El tema deportivo, el tema cultural, ¿no? Más vemos el tema de la pluma, la escritura y el tema de los cantantes, por ejemplo. Pero la parte científica nunca ha llegado a ser la fortaleza de nuestros territorios. Entonces yo me pregunto, si España, que se encargaba de mandar precisamente como esas expediciones botánicas, de hacer ese tipo de estudios interesantes de ciencia, se le hubiera permitido generar todo este crecimiento, seríamos países no subdesarrollados, sino que seguramente hubiéramos alcanzado otro nivel, porque sí llegaron estos señores ingleses a patrocinar al lado de los franceses también, ¿cierto? Al lado de los holandeses, a meterse con todas estas guerras independentistas, a meter armas, a volvernos de verdad esclavitos, a saquearnos de verdad, a prohibirnos hacer barcos, a prohibirnos tener otro tipo de economía. Hablemos de cómo hubiera sido ese escenario y el papel importante que ha jugado Inglaterra en esta leyenda negra en contra de España. Bueno, es muy interesante. Sí, yo soy, me resisto un poco a hacer historia contrafáctica o historia contrafactual porque no sé lo que hubiera pasado si la historia hubiera sido otra, pero la historia contrafáctica, ojo, es un ejercicio que cuando se estudia historia se suele hacer para poder hilvanar una serie de relaciones de causalidad, ¿no? Que explican racionalmente los acontecimientos históricos. Entonces, el que hubiera pasado así es un ejercicio hipotético que los historiadores muchas veces usan para tratar de comprender y proveer de sentido y de significado a algunos hechos históricos que de lo contrario quedarían por ahí desencajados, que no tendrían una explicación total o aparente. Yo he escuchado más de una vez a gente decir aquí en Argentina que nosotros seríamos un país del primer mundo si no hubiéramos repelido a los ingleses en 1806, en 1807, no los hubiéramos expulsado, si nos hubiéramos dejado conquistar por los ingleses seríamos hoy como Australia o como Canadá, porque entonces las colonias... Bueno, por empezar, primero que hubiera pasado, si me permito hacer este ejercicio contrafáctico, digo, teniendo en cuenta esto, es que, a ver, no habría aquí ningún indígena para defender, ni siquiera pequeñas comunidades. Hubieran tenido la misma suerte que los Sioux, que los Cheyennes, que los Cherokees, hubieran desaparecido todo porque hubieran dejado tierra arrasada. En segunda instancia, de haber sido esta una colonia,
Es decir, acá habría habido un proceso totalmente distinto al que pasó con los procesos de hibridación, de mestizaje del mundo español, y no hubiera existido la figura del criollo, ¿no? Del europeo nacido en suelo americano, que tenía un lugar también, digamos, preponderante de toma de decisiones. Hubiera quedado absolutamente, digamos, subordinado, supeditado y quizás marginado de lo que serían las decisiones del poder central del Imperio Británico. Y en tercer lugar, lo que hay que decir es que Iberoamérica, de alguna manera, y esto lo explica muy bien Pedro Morandé, un sociólogo chileno, mm, creo que fue rector de la Universidad Católica de Chile. Es decir, lo que ha pasado es que nosotros no somos países subdesarrollados porque somos países en realidad atrasados respecto del mundo. En el fondo, nuestra idiosincrasia católica, que sigue cultivando ciertos aspectos del desapego por el materialismo, es incompatible con la idiosincrasia británica, anglosajona, que ha tenido en su influjo histórico el acervo del protestantismo, que ha hecho del capitalismo su bastón de mando. Es decir, los países del norte, de la Europa septentrional y Estados Unidos, en el fondo son el producto, como decía Weber, de una ética protestante que ha hecho en la acumulación del capital, ha hecho de la acumulación del capital un elemento digno de la predestinación, es decir, del favor de Dios que inoculó Calvino después de que el protestantismo en Europa se consolidara. Estoy hablando más o menos a partir de 1648 con el fin de la Guerra de los 30 años, ¿no? Y lo que es la paz de Westfalia. Es decir, ese acervo cultural que te premia en este plano profano ha sido bastante difícil de asimilar para el mundo hispanohablante, precisamente por ser católicos, porque nosotros creemos en la común unión de los hermanos y no en la acumulación individual. Por eso nosotros tenemos tanta repelencia a la idea liberal de que, es decir, la acumulación individual nos lleva a un estado superior, de alguna manera, a la idea de un orden espontáneo, de que siempre tenemos, con natural al hombre estar en un estado mejor. En realidad nosotros, y la opción por los pobres y el desapego, es porque en nuestro inconsciente colectivo hispanoamericano estamos buscando por vía de la gracia y de las obras la salvación de las almas, y no regocijarnos con la acumulación material. Entonces, en apariencia, los países desarrollados, los países industrializados, los países imperialistas, llamémosle los países de avanzada, primero que han logrado su poder a fuerza de sangre y armas, Y de amén de la alianzas perversas, piratería, ¿no? Alianzas perversas. por supuesto, de alianzas perversas, sino que también que si nosotros estamos en un estado de atraso material, eso no quiere decir que nosotros estemos en un estado de atraso cultural. Obviamente que se está lamentablemente difundiendo e inoculando una degradación por vía de la falta de educación y de romper y fracturar el sistema educativo y el ataque a la familia que hay en nuestros países. Se está buscando de alguna manera doblegar ese acervo cultural y espiritual que nosotros tenemos en el acto devocional de vivir una vida en común unión, como nos lo enseña la doctrina y los dogmas católicos. Pero eso no nos hace nosotros bajo ningún aspecto inferiores. Nosotros sí tenemos que recuperar el orgullo de haber sido el imperio español, tenemos que devolverle la Hispania a la hispanidad, pero bajo ningún punto de vista tenemos que dejarnos doblegar por esta situación que nos condiciona por el hecho de que tenemos que parecernos o tenemos que hacer como aquellos países. En realidad nosotros, sí, obviamente, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, tenemos que combatir el hambre, la pobreza, la desnutrición, pero tenemos que hacerlo con la conciencia de que nuestra salvación está en nuestro plano.
Y nosotros De tenemos hecho, que seguir aferrados, ¿no? A ese credo y a ese acervo cultural y espiritual. de hecho, querido Lucas, cuando usted entra a hablar del tema del protestantismo, Ujú, creo que cabe hacer esa aclaración que también está desdibujada de la parte de la historia, porque las cifras nuevamente no dan. Y siempre nos venden a una Inquisición católica perversa, ¿no? Nefasta, desconociendo que en cifras la realidad es que fue mucho más fuerte una Inquisición de los protestantes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ujú. Es como si uno mira a un lado o el otro, es como poniéndonos a elegir y necesariamente desdibujando al uno para quedarnos con el otro, que es el que nos venden como la libertad, ¿no? De pensamiento, la libertad de práctica. Y en eso también creo que muchos han incurrido en ese error y se permiten caer en esa desdibujada desde la parte de lo que hicieron los españoles cuando llegaron a nuestro territorio. Y es también pensar que siempre ha existido también una hegemonía, una exclusión de nuestros territorios. Eh, ha existido un racismo anglosajón también, ¿no? Que eso tampoco lo podemos desconocer y que eso juega un papel importante. Pero quiero cerrando este tema que hemos tratado el día de hoy de numeral leyenda negra de la hispanidad, tocar un aspecto que es importante. Rol de Inglaterra en esta leyenda negra y el aspecto de la figura de la masonería dentro de todos estos libertadores o nuevos héroes o esos héroes que nos han vendido esos ídolos de barro que llegaron, se supone, a liberarnos del yugo español, ¿no? Y de otras cosas, y de la parte independentista, como lo mencionaba hace un momento, que fueron patrocinados precisamente todas estas guerras independentistas por el Imperio Británico. Bueno, efectivamente, es decir, ya con John Dee, que fue mano derecha de Isabel I, no, de Isabel de Inglaterra, se crean los servicios de inteligencia y el rosacrucismo primero y la masonería después eh, trabajan fervientemente en una producción intelectual, con un trabajo de propaganda impresionante, para empezar a reconstruir una historia científica, cultural, literaria, que ponga a la hispanidad como enemigo de la humanidad, ¿no? Es decir, y junto con la hispanidad a la Iglesia Católica, ¿no? Ahí empieza un trabajo de demonización de la Iglesia Católica, producto de que, bueno, con Isabel, y no es casualidad, con Isabel I se da el paso de los Tudor, ¿no? A los Estuardo, a los Stuart, es decir, es la Inglaterra anglicana, es decir, no necesariamente del protestantismo, digamos, luterano, calvinista, pero sí ya hay un cisma, ¿no? Entonces, el rol de Inglaterra es fundamental. Es decir, los ingleses han sido, de hecho, Marcelo Gulo, después de escribir Madre Patria, escribe, digamos, lo que América le debe a España y escribe un libro que se llama Nada por lo que pedir perdón, donde cuenta en realidad aquellos que montaron la leyenda negra con la España, todos los muertos que tienen, les cuenta todos los muertos que tienen en el placar. Aquellos que hablan de España no contabilizan sus miserias, ¿no? Así es. Entonces, sería Tienen interminable rabito y de daría, paja. claro, efectivamente. Y después, efectivamente, o sea, respecto de los procesos de independencia, es cierto que muchos líderes de libertadores tuvieron algún que otro vínculo con la masonería, yo no lo descarto como tal, sí entiendo que la masonería se sube a un proceso que ya venía barajado por la intención, o sea, yo no considero que todos los procesos de independencia sean sí y solo sí, exclusivamente para balcanizar, dividir Hispanoamérica e ir contra España. Porque España ya en el momento en que se dan los procesos de independencia estaba bajo el yugo de Napoleón Bonaparte. Mm, Es decir, y además estamos hablando de una España que estaba borbonizada. Nosotros sí. tenemos que distinguir la España de los Borbones de la España de los Austria, de los Habsburgo. No es lo mismo. Es decir, nosotros ya teníamos una España burguesa, tenemos una España que estaba manejada por la corona francesa en muchos aspectos,
y luego por el imperio de Napoleón Bonaparte. En ese contexto de debilidad española, hubo aquí, en el Virreinato del Perú y en el Virreinato de Río de la Plata, digamos, el intento de recuperar una independencia, una vida propia, una identidad propia, que sí puede haber sido fogoneada y aprovechada por el enemigo inglés para decir, bueno, ahora este es nuestro momento. Y en este es nuestro momento, a partir de la década de 1810, después de que no pudieron invadirla con ejércitos, este es el momento para subyugar a los pueblos hispanoamericanos a través del capitalismo, a través de la deuda externa, a través de las relaciones desiguales de comercio. Lo cierto es eso, es que el imperialismo inglés lo que hizo fue subordinar y subyugar a los pueblos hispanoamericanos, pero a través de una guerra que no se dirimía en una batalla. Ellos aprovecharon un estado de convulsión para sellar acuerdos, para fortalecer esos procesos de división interna y para consolidar su imperio sobre la base, bien digo, luego de relaciones desiguales eh, provistas, bueno, por el capitalismo salvaje. Es un tema Incluso muy largo, recordemos, ¿no?, para Lucas, desarrollar, pero creo que es así, ¿no? incluso recordemos que hasta antes de que surgiera el dólar como moneda estadounidense, allí la moneda que funcionaba era la moneda española, punto. Esa era la moneda que existía en Estados Unidos hasta que llegaron, la quitan y montan el dólar. Pero por supuesto, de hecho, dólar viene de talar, o sea, es una literación de la palabra talar, y el talar era una moneda española Ujú. que está íntimamente emparentada con lo que fue con la moneda que de alguna manera llevó adelante todas las operaciones comerciales del mundo, que era el Real de A8, ¿no? Que era la moneda de España con la que nosotros comercializábamos aquí, en Filipinas, en Europa y en todo el mundo, ¿no? Todo el comercio mundial se manejaba con la moneda de España. Y eso es cierto, sí, sí, eso es cierto. La importancia de quitarle ese poder, ¿no? A esa España de ese momento para incluir precisamente ese capitalismo del que usted estaba hablando muy bien, querido Lucas. Lucas, yo quiero decirle a nuestros online oyentes que definitivamente tenemos que indagar más sobre toda la historia, y no solamente la historia de la hispanidad, sobre todo lo que nos han venido relatando, sobre todo lo que nos han venido contando. Es tiempo de cuestionar, de preguntarse qué hay más allá de todo lo que nos cuentan. Yo siempre digo, recuerden que no todo es lo que parece. Recuerden que cuando usted escucha solamente la parte del relato de Caperucita Roja, siempre el lobo feroz va a ser el más feroz y el más malo, ¿no? Es siempre darnos la oportunidad de conocer esas dos partes de la historia, una que nos han venido adoctrinando desde todos los escenarios de nuestra vida y otra que la han querido meter como debajo del tapete, ¿no? Como cuando usted estaba riendo y quiere esconder la basurita. Entonces, para que la gente empiece a preguntarse eso. Y tal vez también recomendar cierta literatura que hoy usted ha mencionado, libros muy importantes. Yo quiero recomendarles un documental que me llamó muchísimo la atención. Es de José Luis López Linares, que es español, ¿no? Y se llama el documental España, la primera globalización. Y él allí en este documental muestra igual el testimonio de muchos historiadores, de muchas personas que, como Lucas Carena, se han metido de fondo a descubrir todo esto de esta leyenda negra para explicarle a la gente que las cosas no es como nos las han venido contando. Y recomendémosles entonces más libros, más literatura para que usted encuentre esa otra partecita que de pronto tiene extraviada y dejemos una conclusión interesante, querido Lucas, respecto a este tema de numeral leyenda negra de la hispanidad. ¿Con qué nos podemos quedar y con qué dejamos a nuestros oyentes? Bueno, yo estoy teniendo algunos problemas de conexión ya en este momento, por eso te tengo como congelada un poquito la imagen, pero te escuché perfectamente. Como conclusión, a destacar, bueno, mucha lectura, kilómetros de lectura. Yo creo que lo más importante que podemos hacer para defender la hispanidad es formarnos.
¿no? Marnos. Es decir, documentales, bibliografía, encuentros, ¿no? Como lo que vivimos en Cartagena de Indias, encuentros hispanistas. Es decir, todo lo que haga, todo lo que sirva para tener mayor lucidez y mayores herramientas intelectuales a la hora de pensar críticamente la realidad. Bueno, te decía, todo lo que cultive nuestro pensamiento crítico, todo lo que nos permita pensar con el cerebro propio, siempre es recomendable, ¿no? Yo no soy quien para dar un camino, es decir, cuál es el itinerario que hay que hacer o qué libro empezar leyendo, pero hay libros de divulgación que son de fácil lectura y que para una persona por ahí que no está versada en estos temas puede llegar a ser enriquecedor. Recomiendo, bueno, Imperiofobia, ya lo dije, de Rocabarea, pero sobre todo, bueno, Madre Patria, el primero de la trilogía de Marcelo Gulo, es un libro donde de principio a fin se habla desde Fray Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán y todo está explicado de toda una obra para destruir la hispanidad. Ahí tenés un trabajo muy completo de Marcelo, que puede ser una pieza fundamental para introducirse en estos temas. Y si bien Marcelo es muy enjundioso a la hora de explicarlo, lo hace con una pluma sencilla, de fácil lectura, entendible para cualquiera que esté en ámbitos académicos o para cualquiera que quiera tener más herramientas a la hora de justificar su pensamiento, su talante, su temple hispánico. Así que formar la conciencia hispánica. Así que ese es el mensaje que yo puedo dar, no mucho más. Yo te agradezco, Rocío, este momento, este espacio, y por supuesto que ya tendremos oportunidad de algunas cuestiones que mencionaste así, abuelo de pájaro, como el tema de la Inquisición y demás, que podríamos también retomar cuánto hay de leyenda negra sobre esos temas. Así es. Son para otro hashtag, son para otro capítulo, pero con gusto lo podemos retomar. Te agradezco mucho la invitación. Me encanta, querido Lucas, y para despedirnos precisamente recomendando toda esta literatura, yo tengo algunos libros de cabecera que les quiero recomendar. Uno que tiene que ver precisamente con esto que estamos comentando de la época independentista, de libertadores, y me llama la atención uno que escribió, es un español que vive en Colombia y que ha sido político por muchos años, es el doctor Pablo Victoria. Él tiene un libro muy interesante que me encantó que se Fallecido llama recientemente, ¿no? el terror bolivariano, en la portada ahí está el señor Simón Bolívar, ¿no? Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, eh, dice guerra y genocidio contra el genocidio contra España durante la independencia de Colombia y también de Venezuela, obviamente, en el siglo XIX, un libro muy recomendado de Pablo Victoria. Recuérdelo, El terror bolivariano. Hay uno que yo le había comentado a Lucas que a mí me pegó una sacudida súper fuerte, no lo conseguí en físico, me tocó conseguirlo, audiolibro, luego descargarlo y se lo recomiendo también. Es de Augusto Zamora, quien fue embajador de Nicaragua. Malditos libertadores. Él dice, ¿qué les debemos? Usted se entra en ese libro y empieza a entender una cantidad de cosas que este hombre sabio analiza de una manera muy profunda y él denuncia precisamente cómo las mismas oligarquías latinoamericanas nos han venido ocultando su responsabilidad del mismo saqueo y de los mismos crímenes a través de la historia de lo que ha venido pasando en nuestros territorios. Así que téngalo también en el radar, tiene que ver mucho con el subdesarrollo también de nuestros países. Y hay otro libro que quiero recomendar al final que se llama Quito fue España, de Francisco Núñez de Arco. Es un historiador también muy importante para que usted también lo lea. Y recuerda el documental que les estaba recomendando hace unos minutos, España, la primera globalización, de José Luis López Linares, quien se comprometió también a sacar otra película, otro documental respecto a estos temas, porque hay gente como nosotros que está tratando de acabar con esa leyenda negra para que usted empiece a analizarlo, no solamente porque nos crea todo lo que nosotros le decimos. Siempre el objetivo de estos espacios es, no nos crea nada, usted cuestiónelo todo, pero por lo menos quédese pensando qué hay detrás de lo que durante una hora les hemos venido a ustedes postulando, les hemos venido contando, porque es argumentado, no es a capricho, no es porque hoy Lucas se levantó y se le ocurrió y a Rocío Adriana igual.
Este es un tema estudiado juiciosamente, que lo viene haciendo gente muy profesional y muy juiciosa en estos temas, como nuestro querido Lucas Carena. Recordemos redes sociales y para que también la gente vea el programa La Brújula, que es imperdible, querido Lucas Carena. Sí, pueden buscarme en YouTube, tanto en el canal El Giverino, que es mi canal personal, donde voy a compartir esta entrevista, y después donde compilamos las conversaciones que tenemos con el doctor Pablo Dávoli, que es el canal de La Brújula también en YouTube, donde le hemos dedicado, no siempre, pero le hemos dedicado alguna que otra vez algún tema relativo a las leyendas negras. Así que son invitados a compartir, a seguirnos y por supuesto a intercambiar opiniones. Así que bueno, muy agradecido con esta instancia y con esta ida y vuelta. Gracias. Querido Lucas, un abrazo, éxitos en ese viaje que tiene muy pronto. Ese look le queda fantástico. No sé ustedes qué opinan, que ya lo han visto en otros espacios. Él se quitó la barba, está como con el pelo más bajito, se ve regio. A Lucas ese abrazo y ese agradecimiento. Y los voy a dejar con esta frase que me parece importante. Separar sin dividir para unir sin confundir. Eso hace parte de la verdad histórica de nuestros pueblos. Así que usted quédese pensando, quédese amando su cultura, sus creencias, su lengua, sus tradiciones. Recuerde que esos enemigos de siempre, oiga, siempre aparecen estos personajes, ¿no? Quieren acabar con todos esos arraigos, con todo este tema familiar, su parte espiritual. Hay que defenderlo, hay que defender nuestra cultura, lo que somos nosotros en esencia, nuestra identidad, nuestros territorios. Así que la cita es el próximo miércoles, Dios mediante, en un nuevo espacio de esto que es Despertando Conciencia. Recuerden seguirnos en nuestros canales, tanto en Rocío Adriana Oficial como en el que creamos de soporte, porque nos han venido quitando una cantidad de contenido, que es Despertando Conciencia Oficial, como siempre a través de Radio Global, porque seguimos haciendo que las cosas pasen. Hasta una próxima ocasión. Chao. Chao, Lucas. Hasta luego. Mucho